La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria a Dios. Bien, hoy la verdad en 30 minutos quiero hablar de dónde está el Dios de Elías. El Dios de Elías. En aquel entonces le decían, ¿dónde estás, tu Dios, Elías? Porque lamentablemente Jezabel se apoderó y destruyó y corrompió todo un pueblo llamado Israel, gracias a un tal rey llamado Acab que no tenía por qué haberse casado con ella. Pero hoy vivimos en tiempo en donde la contaminación lo inunda todo. Nuestro ecosistema, por ejemplo, está completamente deteriorado debido a la contaminación de gases y basura que produce supuestamente el efecto invernadero, lo cual ha generado un cambio climático que afecta a todo el mundo. De igual forma, la política se ha contaminado por el fenómeno de una corrupción incontrolable a nivel de salud. A nivel de salud están resurgiendo las enfermedades que antes habían sido controladas y nuestras epidemias azotan el mundo, quedando la ciencia médica impotente en tal fenómeno debido al estilo de vida que vivimos, en los alimentos que consumimos, por ejemplo, en su mayoría con ingredientes químicos sin contaminantes dañinos a la salud. No hay un área de nuestro estilo de vida que no esté afectado por el fenómeno de la contaminación. Pero lo más terrible es pensar que esta contaminación generalizada se ha extendido a las iglesias cristianas. La Biblia define muy bien las características de los cristianos y por ende de los que forman la iglesia. El concepto bíblico establece el principio de la iglesia, que es un reino dentro de otro reino, estableciendo la diferencia entre el mundo o príncipe de este siglo y la iglesia bajo el señorío de Cristo. Como pueblo de Dios debemos de ser santo, apartado de lo inmundo y consagrado al Dios Todopoderoso. Nuestra cultura cristiana está basada en los principios del reino. Un pueblo rescatado de los demás pueblos para despojarse de la mundanalidad y el paganismo. Como bien dijo Jesús, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Tendrían que profundizar esa palabra y saber lo que significa la palabra señor o señores en la Biblia. Hoy se le dice señor a cualquiera. Antes no era así. El que se le decía señor era un verdadero señor. El apóstol Pablo recomienda a los cristianos, por ejemplo, a apartarse de lo inmundo, huir de la iniquidad, no unirse en yugo con los incrédulos y no participar de los sacrificados a los ídolos. Y también nos ordena que vivamos santa y piadosamente. Piedad, tenemos que tener piedad. Que piedad es símbolo de misericordia. Todos estos principios se han venido abajo con la avalancha e influencias mundanas que invaden la iglesia. Podemos describir la contaminación de la iglesia en diferentes aspectos. Por ejemplo, imitación del mundo. No cabe la menor duda que la iglesia ha copiado los esquemas del mundanos, las modas, como los ritmos y espectáculos, así como las estrategias para manipular la mente de las personas a través de un marketing que atrae a las personas a un culto tipo teatro, en donde los entretienen y anestesian espiritualmente. En estas iglesias lo central no es la enseñanza sólida que los aparte del pecado, sino el entretenimiento que produce emociones transitorias. Esto ha afectado la salud espiritual de la iglesia. La carnalidad y el emocionalismo han sustituido la espiritualidad y la consagración. La santidad se ha derrumbado para dar caso a la ambición y la codicia a través de una teología que alienta más al tener que el vivir, el tener que el dar. La influencia de la moderna teología liberal, que significa esto, que la nueva era, como la influencia del ocultismo y humanismo, han entrado a formar parte del enfoque teológico bajo una perspectiva agnóstica, en donde el poder de la mente puede sustituir la fe y liberar al hombre de sus ataduras y limitaciones humanas por medio de la visualización o regresión, lo cual termina disolviendo el pecado para transformarlo en error. Esto ha forjado un evangelio hueco, vacío, estilo Superman,
en donde todo lo podemos, no sufriremos porque existe una proclama mágica de una vida plena en nuestro estado carnal, sin tener en ese cuerpo glorificado del cual nos habla Pablo y que poseeremos cuando venga el Señor por su iglesia. Nos enseñan a creer que todo lo tengo, todo lo poseo, todo me pertenece, creándose un culto de la mente positiva que me lleva a confesar que soy exitoso, soy superior, soy Dios, etc. Y lo contrario es maldición, miopía y negativismo. Se ha mezclado también la superstición en la forma de exaltar concepto fetichista, mediante el cual se crea un panteísmo cristiano, adaptando la teología de la unción, en donde obtenemos bendiciones por medio de objetos, personas o acciones que en la mayoría de los casos se alcanzan con dinero y dádivas materiales. ¿A dónde íbamos a parar, no? Que la Iglesia Universal esté perdida, haga todas esas cosas, que se hagan lo que se le dé la gana. Pero que el llamado cristianismo evangélico, que toda la vida tuvo criterio cristiano, se haya metido, involucrado en eso por el dinero. ¡Wow! Estamos perdidos. En el aspecto práctico, la mayoría de los ministros han caído en la doctrina de Balaam, o sea, en la idolatría. En el espíritu de Jezabel, que es el espíritu de mundanalidad e idolatría, se ha adueñado de los púlpitos. Solo se habla de sembrar, pactar, cosechar, tener, poseer, conquistar y reinar. Todos estos conceptos que ya forman parte de la doctrina y el léxico de muchas iglesias ha dado origen a un falso evangelio, afirmando que la iglesia puede conquistar el poder político y reinar aquí en la tierra ahora, conquistando el territorio a Satanás sin que se cumpla mucha profecía bíblica relacionada con el milenio. Está de moda que pastores y líderes cristianos busquen puestos políticos para llegar a ser presidente y desde esa plataforma sanear la nación, razón por la cual algunos pastores se han involucrado en política y pongo por ejemplo el caso del pastor, por ejemplo, Harold Caballero en Guatemala, que le dejó la iglesia a su esposa un poder detrás del trono para aspirar a la candidatura de presidencia con el ideal de sanar la nación, supuestamente. Ya en el pasado otro presidente evangélico llamado Serrano alcanzó esta posición y su periodo estuvo impregnado de escándalos y pecado, a tal grado que quiso darse un autogolpe de Estado, desprestigiando la iglesia evangélica que lo apoyó. Tal parece que no aprendemos de la historia. Siempre que los líderes cristianos mezclan la iglesia con el poder político, quedamos mal parados y contaminados del sistema corrupto que priva en este mundo, pues al fin y al cabo, Satanás es el príncipe de este siglo. La iglesia santa, pura y separada del mundo que fue comprada con la sangre de Jesucristo, hoy en día está tristemente contaminada con la podredumbre del mundo. Esta iglesia ha copiado todos los esquemas del mundo y participa de la infructuosa obra de las tinieblas. ¿A dónde iremos a parar? Pregunto. Yo el otro día puse un flyer que decía, ya hemos alcanzado el nivel extremo de corrupción o todavía hay más. Parecería diariamente que todavía hay más. ¿A dónde iremos a parar? ¿Cuál será el futuro de la iglesia? La iglesia que se ha contaminado de todas las inmundicias del mundo. La Biblia define bien esta realidad cuando en el libro de Apocalipsis se nos presenta el panorama de dos iglesias. Una que es fiel y verdadera, que tiene poca fuerza, porque no obtiene el poder político y económico del mundo. Pero sin embargo, guarda su palabra y no niega el nombre de Jesús. Y la otra, la iglesia de la Odisea, que se define indecisa, ni es fría ni caliente, que busca la riqueza, poder, bienestar y el reconocimiento, adaptándose al sistema del mundo. Estas dos iglesias, que serán las dos corrientes de los últimos tiempos, representan la fiel y verdadera que, como las vírgenes sabias, esperan a su esposa con la lámpara encendida, y la apóstata y ecuménica, que no se apercibe del aceite del Espíritu y se le alinea con las huestes que preceden al surgimiento del anticristo. La música corrupta del mundo, con su ritmo y movimiento exótico y sexuales, se han adueñado del culto evangélico. Es evidente que la música, que en el pasado era una parte, ahora es un todo. Es ilógico lo que hacen. Se puede cantar, saltar, ramonear y bobear una hora y cuarto, una hora y media. Bueno, pero Gilson lo hacen toda la vida. Total, ¿qué le importa? Pero en las congregaciones que antes eran cristianas, que se predicaba la palabra 45 minutos, una hora, hoy en día te lo predican la verdad en 30 minutos. Es terrible lo que hacen. Han ido dándole lugar a la carne, han ido dándole lugar a los designios de este mundo y han puesto prácticas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Es un todo.
Y más que un todo, un negocio que enriquece a muchos cantantes que, fracasando en el mundo secular, encuentran en el mercado de la iglesia una forma de enriquecimiento y a su vez un medio de contaminación para arruinar la salud espiritual de los jóvenes que buscan ritmo y emociones carnales en vez de experiencia y convicciones cristianas. Eso es terrible, porque lo que más arrastran los delincuentes son casualmente a los jóvenes. Mire, yo siempre que tengo que ir para Tristán Suárez voy por Camino de Cintura y tengo que subirme a la Richeri. Y a la mano derecha, ahí en Ciudad Vita, hay un lugar gigante que dice Derribando Límites. Y yo siempre digo, Señor, a todos esos jóvenes que están presos ahí en la mentira de ese supuesto apóstol, engañador, tramposo, mentiroso, sácalos, Señor, sácalos y sálvalos. La juventud es sinónimo de futuro, Señor, y tú los amas. Por eso ten misericordia de ellos, sácalos del engaño, ábrele los ojos, quítale la venda. Y el otro día me llama una persona que me dice, José, necesito de tu cooperación. Digo, bien, ¿qué puedo hacer por vos? Tengo un grupo de jóvenes que se reúnen en Derribando Límites sobre Camino de Cintura y ellos quieren hablar con vos porque han visto tu video y se han dado cuenta que le están mintiendo. Yo le dije, wow, extraordinario. Y en mi interior dije, wow, Señor, ¿me estás escuchando? ¿Estás escuchando mi oración? Así que en esta semana que viene voy a reunirme con ellos y vamos a charlar, voy a contestarles sus preguntas con Biblia en mano, para que vean cómo le están mintiendo. Y lo más lindo es que ellos pueden hacer ese trabajito también, de avisarles a los otros. ¿Saben? El único anhelo de este ministerio es sacar a la gente de las mentiras. Y mire que le han mentido por años. Sé que no es un trabajo fácil. Y muchas veces preguntan dónde está el Dios de Elías, que así empezamos diciendo. ¿Dónde está? Que no lo veo. Sin embargo, el Dios de Elías sigue firme. La pregunta sería al revés, ¿dónde están los Elías de Dios? Esos que no se corrompen, que no transan, esos que le son fieles a Dios, que no importa de las amenazas y que no interesa que era él solo supuestamente contra todos los Baales y una mujer que sabía que le iba a pedir la cabeza. Él se pudo enfrentar a ello con tan solo 17, 18 años. Fue tan valiente que llegó a la misma presencia del rey Acab y dijo las palabras mágicas que nadie podía decirla porque es que esa vez la mataba al todos. ¿Sabe lo que dijo? Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¡Wow! ¿A dónde estaba el miedo de Elías? No existía, porque él quería servir a ese Dios que un día conoció. No tenemos mucha referencia de quién era Elías, simplemente dice Elías tisbita de los moradores de Galaad. Ese es todo el historial. Pero su vida entró en acción de una forma extraordinaria, orando para que no llueva, orando para que llueva, orando para que caiga fuego del cielo, avergonzando a los enemigos de Dios, que eran muchos. Y obedeciendo a Dios por sobre todas las cosas, cuando Dios le dijo, ve y dególlamelo en el río Jordán a todos, que eran de Elías, ¿no? Hoy en día necesitamos Elías. Necesitamos gente que no trance con nadie, que predique lo que Dios quiera, que vivan como Dios nos demanda, porque de eso se trata. No somos su fotocopia. Yo siempre les digo a todos, no somos una fotocopia, somos una creación extraordinaria. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad y esa personalidad sujeta a Cristo es la bendición para los que nos rodean, para el lugar donde trabajamos, para la familia, para los que les predicamos, para donde lleguemos con el programa o donde estemos. No podemos rendirnos por las amenazas, no podemos ser parte de eso porque muchas veces dicen, pero José, no sé si lo vamos a poder vencer. Son tantos los falsos, es tanta la plata que tienen, son tantos los medios que usan y batallan la mente de la gente que no sé si vamos a poder llegar con la verdad a algún lado. Y yo siempre les digo, Jesucristo no necesitó más que 11 personas que luego fueron 12 con Pablo de nuevo para que el evangelio llegara hasta lo último de la tierra, que es Argentina. No se necesitó de muchos recursos, se necesitó de la fe en Dios. Ellos no tenían programas radiales ni televisivos. Ellos no pedían ofrenda ni recaudaban dinero para poder ir de misionero. El apóstol Pablo nunca hizo eso, ninguno de los discípulos hizo eso. Porque tenían lo más grande, tenían el poder de Dios en sus vidas. Y sabían que ese Cristo que estuvo con ellos y compartió 3 años y medio terrenalmente, dijo que no lo iba a desemparar y que iba a estar siempre con ellos. ¿Sabes? Si tuviéramos esa fe viva de saber que Cristo está, que Cristo es real, no solo que no serían engañados, sino que no existirían tantos ministerios falsos que están llevando a miles de personas al infierno. Somos responsables de esta generación, ojo, somos responsables. Y somos responsables de estos jóvenes. Que si Cristo mañana nos viene y nosotros no les predicamos la verdad a esta juventud, mañana vamos a tener más gente perdida, más congregaciones perdidas, más ministros perdidos. Cuando Dios quiere que nosotros seamos una bendición y los traigamos al conocimiento de la verdad. Predicar la verdad no es fácil, siempre pasó lo mismo. Mírelo a Martin Luther King.
Mire a Abraham Lincoln, mire a Pablo, a Mateo, a Marco, Lucas, Juan, mire a Jesús. Muchos no quieren predicar la verdad porque saben que la verdad tiene un costo. Y ser cobarde es lo más cómodo que hay. Sin embargo, sabe Dios, dijo bien claro, que el primero que no entra al reino de los cielos es el cobarde. Esta vida es terrenal, es temporal. Hoy estamos, mañana no sabemos. Pero qué bueno que sería, ¿no? Qué bueno que sería que mañana, cuando partamos de esta tierra, nuestra lápida pueda decir una sola cosa: vivió para los propósitos de Dios. Que lo más grandioso que pueda haber de recuerdo para nuestra generación, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Saber que hubo una persona en su familia que no vivió conforme a la voluntad de este mundo, sino que él era uno de los Elías de Dios, para la gloria de su nombre. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.